Seguimos, amigos, pasamos a la mesa grande. Aquí nos preocupamos siempre de tener un invitado, de darle la bienvenida y de capitalizar algún aporte que pueda darnos en distintos temas. Hoy es un gusto para nosotros recibir a un uruguayo que hace mucho tiempo tiene un compromiso público y notorio con los más jóvenes y muchas veces con los más desprotegidos. Estamos dándole la bienvenida al sociólogo Luis Eduardo Moraz. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y hablando de compromiso, tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo su libro que nos ha traído y del cual hemos extractado algunos conceptos. Adolescentes que cometen delitos provienen de los barrios de Montevideo con peores indicadores, destaca en este estudio. El considerable volumen de repetición y abandono de los estudiantes a nivel de enseñanza media, atribuido por los propios adolescentes a dificultades con todas las materias, o expresiones como "la cabeza no me daba para seguir estudiando", indican la importante presencia de dificultades de aprendizaje que no fueron correctamente diagnosticadas ni oportunamente atendidas cuando lo determina la normativa vigente. Eso es una de las conclusiones que está en este trabajo, que forma parte de un trabajo de ¿cuánto tiempo y con qué objetivo? Fue un trabajo que llevó prácticamente todo el año 2015. La idea era hacer un censo de los 530 adolescentes que en ese momento se encontraban privados de libertad en el CIRPA. Además se hicieron 87 entrevistas luego en una muestra, o sea, se cubrió a toda la población privada de libertad, adolescente privada de libertad que estaba en el CIRPA entre julio y octubre del año 2015. Una de las cosas que más nos llamó la atención al equipo era ver que una enorme cantidad de adolescentes que fracasaban donde fracasa el común de los adolescentes, que es primer año de secundaria. O sea, se pasa del sistema escolar con una maestra y un horario, en muchos casos, en contexto crítico extendido, ¿sí?, a un sistema de secundaria que es muy árido, muy hostil hacia el estudiante adolescente. Cuando entramos a ver las características de esos adolescentes, veíamos que una elevadísima, casi 2 de cada 3, habían repetido algún año. Cuando nos entrevistaban... ¿Antes de llegar a secundaria? No, traían atraso desde la escuela. Ya traían un rezago escolar con un rezago, bien. Y en secundaria volvían a repetir varias veces. Entonces, una cosa que nos llamaba muchísimo la atención es que normalmente los diagnósticos que se hacen sobre el sistema de privación de libertad nos dicen que los adolescentes tienen bajos niveles de logros educativos, bajo nivel educativo. Lo cual es cierto, pero cuando uno lo mira el problema desde el lado del adolescente, el adolescente te dice: yo me inscribí 1, 2, 3 veces, 2 veces en secundaria, 1 vez en la UTU y fracasé. No pude aprobar el nivel. Entonces, a ver, si nosotros miramos el problema desde la perspectiva del adolescente, nos encontramos con que secundaria significa un filtro enorme que es extremadamente expulsora en aquellos adolescentes que ya traen una dificultad desde el sistema educativo escolar y que además viven en contextos críticos. En ese sentido, más que ni estudian ni trabajan, yo creo que se trata de adolescentes que en su inmensa mayoría son adolescentes sin acceso a una educación de calidad que comprenda las dificultades que tiene, sin posibilidades de acceder al mercado de trabajo formal y decente. Porque otro de los grandes hallazgos de esta investigación, y contrariamente a lo que la opinión pública cree, el 80% de los gurises, 8 de cada 10, habían trabajado. ¿Habían tenido experiencia laboral? Experiencia laboral. ¿Y eso quiere decir que habían aprendido a cumplir con un horario? ¿A prepararse psicológica o físicamente para entrar en un colectivo y aceptar las reglas de ese colectivo? Yo les hablo de horarios de algunos adolescentes que me dicen: yo a los 9, 10, 12 años estaba trabajando en un horno de ladrillo de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde. Digo adolescentes que estaban en el mercado modelo y luego iban a las ferias a cargar cajones a los 12 años. Estamos hablando de un trabajo muy particular. Es un trabajo caracterizado por la informalidad, la precariedad, los pésimos salarios y que exigen
destrezas físicas para las cuales un adolescente de 12, 13, 14 años no está habilitado por la legislación. Cierto. O sea, antes de estar fuera de la ley por haber cometido un ilícito, estuvieron fuera de la ley por el mercado laboral. Entonces, el panorama que uno obtiene cuando se introduce en el sistema carcelario de adolescentes es bastante distinto a lo que muchas veces nos transmite la sociedad, los medios de comunicación. No les interesa trabajar, no les interesa estudiar. Yo lo que creo es que hay una gran falta de oportunidades para los jóvenes en general y en particular para aquellos adolescentes que viven en determinados barrios. Un indicador, 27.000 adolescentes y jóvenes entre 16 y 20 años se presentaron al programa Yo Estudio y Trabajo. 27.000 para 600 cargos en esta última edición. En las ediciones anteriores más de 40.000. Vuelvo a repetir al televidente porque de repente piensa que están disponibles los datos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el INJU, son tan disponibles, salió en la prensa incluso, 27.000 adolescentes, el 60%, más de la mitad, de 16 a 18 años, menores de edad. O sea, cuando uno le dice cuidado con un menor, uno dice, bueno, me mata. 27.000, más de la mitad, menores de edad que se presentaron al programa Yo Estudio y Trabajo, organizado por el MIDES, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para 600 cargos. Vuelvo a decir, años anteriores más de 40.000. 9.600 pesos. Eso, 9.600, a ver, no es un empleo público para toda la vida, no es un empleo bancario. No, pero muestra la voluntad de trabajar. Pero también no es un salario que vos digas, salgo de pobre. No, son 9.600 pesos. El año pasado líquidos eran 9.600 pesos, 6 horas diarias, 30 horas semanales. De 16 a 18 años la mitad, 18 a 20 el resto. O sea, otro de los datos que manejo en el libro son datos de los últimos 20 años en lo que tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral uruguayo es muy hostil con el adolescente y con el joven. Y eso que son pocos, ¿eh? Somos pocos, no les damos oportunidades. Y después, como conclusión de eso, tenemos las tasas de encarcelamiento, que yo creo que son, hablamos de las tasas de adultos, las tasas de adolescentes, y el libro recoge estudios comparativos, son 530 adolescentes. En una población de 3 millones y poco de habitantes, marca una tasa de 16 adolescentes privados de libertad cada 100.000 habitantes. Europa, menos de un adolescente privado de libertad cada 100.000 habitantes. Menos de uno, no llegan a tener uno cada 100.000 habitantes. Exactamente. Europa, cuando usted me dice Europa, ¿qué me dice? Holanda, Suecia. Le digo Francia, 700. Me dice Francia. No recuerdo los 700 y pico de adolescentes privados de libertad en Francia. 11 en Noruega. 11. 11. Hay 11 en Noruega. Sí, 11 adolescentes. ¿En Chile? En Chile las tasas andan en 4. ¿Y acá? 16. Brasil tiene 20.000 adolescentes. 20.000 adolescentes privados de libertad. Nosotros tenemos 500. O sea, tiene 40 veces más. Claro. Pero Brasil, ¿cuánta población tiene? 80 veces más. Claro. La población de Brasil... Sí, una población más joven, o sea, con una presencia de adolescentes mucho mayor. Usted lo ha dicho, y que incluye el sistema penal brasilero, incluye los adolescentes de 12 a 17, claro. Un año más. 80 veces más población, 40 veces más en la proporción, ¿no? Es que en general tenemos, eso se corresponde con lo que pasa luego con los adultos. Tenemos una tasa de encarcelamiento altísima. Terminamos lamentando episodios como que están presentes en la opinión pública. Yo estaba mirando las conclusiones del trabajo, son muy interesantes porque, bueno, tú señalabas algunos de los preconceptos que se difunden. Aparece otro, que es esa mirada del delincuente, del infractor, en el caso menor, como alguien que racionalmente elige cometer tal delito o tal otro según el código, según cuánto tiempo de cárcel o de penitencia, en fin, si es escarcelable o no es escarcelable. En realidad hay otras variables que intervienen en la toma de decisiones, ¿no? Sin duda, sin duda. Discúlpame, que esto tiene mucho que ver con el debate y con las políticas que se hacen en cuanto a cómo reprimir el delito, ¿no? Perfecta la reflexión, porque en función de cómo uno define cuál es el problema,
a qué tipo de persona, a qué tipo de sujeto infractor debe enfrentar en función de su... Después se elaboran las políticas. Si uno dice, bueno, estamos con un delincuente racional que evalúa racionalmente de que se fuga, de que tiene una cantidad de beneficios escarcelatorios, que las penas son de papel, como ha dicho un fiscal muy mediático, las penas no existen, cuando la ley 19.055 determinó, en el caso de los adolescentes, 1 año es mucho tiempo por una rapiña, y en los últimos años Uruguay ha pasado. Históricamente, desde hace 20 años tenía 250 adolescentes privados de libertad. Hoy tenemos más de 500, pero llegó a haber 700, el triple. Eso no detiene la cantidad de delitos que se expresan en la sociedad uruguaya. Yo creo que ese es un indicador muy grande. En ese sentido, yo lo que veo a través de, vuelvo a decir, el estudio de más de 500 legajos, expedientes con los informes técnicos excelentes que hacen los profesionales del INISA, que incluye aspectos sociales, educativos, psicológicos, psiquiátricos, yo ahí lo que veo es que los gurises no hacen una evaluación racional de que gano tanto. Es un delito, como han dicho algunos autores, un delito amateur, un delito que no mide costos, no mide consecuencias. Lo cual encaja mucho también con la psicología del adolescente, con esa... Es una etapa de la vida donde uno no evalúa racionalmente todas las variables. ¿Qué más? Digo, evaluar racionalmente todas las oportunidades significa que uno tiene muchas oportunidades. Pero cuando uno ve dónde viven los gurises que están privados de libertad, mira los niveles de pobreza que aún persisten en la infancia y la adolescencia, mira la calidad de la vivienda, mira el nivel educativo. Pero ahí entramos en otro nivel de racionalización, que es lo que pasa siempre con el objetivo de entender y modificarlo en una forma positiva, porque el informe releva a los menores que infringieron la ley y que fueron recluidos, ¿no? Sobre un total de ¿cuántos adolescentes pobres? Porque ahí aparece, digamos, no aparece otro dato, que es la inmensa mayoría de los adolescentes, aún de los que viven en esas circunstancias, no están recluidos ni cometen infracciones ni delitos. Es decir, hay otra variable que no es la pobreza. Por supuesto, la pobreza es necesaria, pero no es suficiente, para explicar por qué un joven a alguien que le da una moto le dispara un tiro en el ojo, sin mediar ningún tipo de provocación ni de nada. O a alguien que sale a enfrentarlo para defender a una amiga que es rapiñada le dispara un tiro en la cabeza. Es decir, es lógico, digamos, es comprensible que todos estos muchachos jóvenes vengan de hogares muy pobres, pero hay algo más. No es solamente... ¿La variable es la droga, Moraz? Bueno, sin duda que otro de los ejes en los cuales la investigación profundizó fue el consumo de drogas. Consumo de drogas, no todos los adolescentes que cometen infracciones son consumidores de droga, mucho menos todos lo son en un grado problemático. Ajá. Cuando uno dice, bueno, un acto aberrante, esto es lo único que lo puede explicar es la droga. Yo digo, es cierto, la droga agrava enormemente los problemas, pero antes de la droga hubo otras cosas. Claro. Hubo otras cosas. Entonces, no podemos explicar la realidad delictiva exclusivamente por el consumo de droga, si no entendemos toda la fase anterior, que significa bueno, no tener posibilidades, criarse ya en medio donde está naturalizada la violencia. El hecho de asumir, yo lo único que voy a hacer en mi vida es un chorro, porque intenté trabajar y no conseguí trabajo, la escuela me dijo que no podés, el liceo me dijo no podés. Vivo en determinado barrio donde veo que generación tras generación se reproduce la pobreza, algo que se ha hecho Alfredo Falero y Ana Juanchi, por ejemplo, en el sistema carcelario de adultos, cuando hicieron entrevistas, veían que no existen modelos de éxito a nivel de adultos que hayan salido de la situación de extrema pobreza, la situación de marginalidad en el asentamiento a través del trabajo. No existen modelos exitosos de salir... Pero aún así la mayoría no delinque. Es decir, hay algo... se lo planteo porque es una interrogante que yo tengo
y que quizás sea un tema metodológico. Y es que el censo no mide caricias, por ejemplo. Dice, ¿cuántas veces su madre o su padre se levantó de noche para taparlo? ¿Cuántas veces cuando usted se cayó le hizo UPE, le dijo sana, sana? Que parece una tontería, pero no lo es. Es decir, ¿cómo medir la falta de afecto, de cuidado, de apego, bueno, te hablaba de ejemplos positivos, de valores que generan confianza, el sentido de que uno es querido por alguien, todo ese tipo de cosas que no aparecen. No es solo la pobreza. Me parece que son claves, sí, ¿no? Son, por supuesto, claves, elementos claves. Claro. No todos los pobres, los adolescentes pobres que no tienen oportunidad de delinquen, pero es cierto que todos aquellos que están en conflicto con la ley y terminan presos son pobres. Y viven en determinados barrios. 3 de cada 4 viven en determinados barrios. Cuando uno mira el barrio, es cierto, no todos los adolescentes que viven en ese barrio cometen infracciones, es cierto. Pero también es cierto que 3 de cada 4, la inmensa mayoría. Es cierto también que los países a los cuales le va bien en el tema de la seguridad son sociedades que han disminuido notoriamente la desigualdad. Porque no podemos hablar solamente en términos de pobreza absoluta, sino que también en términos de pobreza relativa. Mire, Moraz, tenemos que ir a una pausa. Me voy con las palabras de una televidente que se llama Adriana y dice Marquicio, su apellido. Yo me crié en un hogar de gente trabajadora, donde muchas veces tuve que esperar para obtener algo que quería o incluso no tenerlo. Y no salí a delinquir. Dejemos de culpar a la pobreza que por todo. Son los valores los perdidos. ¿Volvemos con ese tema? Volvemos con ese tema. Breve la pausa. Adelante, señor director.